¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, que es el vanguardismo. El vanguardismo universal de la literatura, enfocándonos siempre, obviamente. Estos son videos de literatura. Así es que hoy vamos a hablar acerca de Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Así que sin más dilación del tiempo, vamos a por el tema. Bien, vamos a hablar primero del contexto histórico, porque es necesario entender qué es lo que pasaba, qué es lo que surgía, qué es lo que acontecía en determinado periodo para poder entender cómo eso influye en la actitud de los escritores. Así es que vamos a por el contexto histórico. Bien, primero tenemos que tener en cuenta sobre la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ya sabemos que generalmente se plantea que el vanguardismo fue una consecuencia artístico-cultural de la crisis generada por la Primera Guerra Mundial, que surge en 1914 hasta 1918, también conocida como la Gran Guerra. Sin embargo, hay que precisar que ya antes que se empezaran estas acciones bélicas aparecieron algunos ismos o escuelas de vanguardia, tales como el cubismo, el futurismo y el expresionismo. Estos siguieron desarrollándose durante los años de la guerra. Igualmente surgieron otros en el periodo de posguerra. Si bien algunas escuelas decayeron, pues otras aparecieron, como el surrealismo. La relación entre los vanguardistas y los sucesos de la Gran Guerra es heterogénea, porque heterogéneos fueron ellos, no solo su estilo, sino también sus gustos, ¿no? También en su ideología y en su concepción política. Además, tenemos a aquellos que optaron por una actitud evasiva a la política. Por ejemplo, la famosa respuesta de James Joyce, ¿no? el autor de Ulises, acerca de la guerra, cuando expresa: ah, sí, he oído decir que ha habido una guerra por ahí, ¿no? Luego también tenemos otros que, si bien no actuaron directamente en ella, evidenciaron su preocupación a través de sus obras. Por ejemplo, muchos estudiosos afirman que el universo de pesadilla inventado por Franz Kafka en sus narraciones sería muy distinto sin los acontecimientos de la guerra. Bueno, y también están aquellos que actuaron directamente en ella, ¿no? O sea, en el campo de batalla, como camilleros o médicos o alguna otra actividad. Vamos a citar, por ejemplo, a Guillaume Apollinaire. Luego tenemos a André Breton, a Ernest Hemingway, entre otros, ¿no? Pero lo cierto es que directa o indirectamente, en forma evasiva o participativa, no podemos comprender la labor literaria y el pensamiento de los vanguardistas sin los antecedentes, hechos y secuelas de la Gran Guerra. Vamos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, bueno, también, ¿no? En estas primeras décadas del siglo XX, la ciencia y la tecnología continuaron su vertiginoso desarrollo. Las potencias económicas se dieron cuenta que a través del conocimiento podían consolidar su hegemonía mercantil, política y social, así que invirtieron gran parte de su presupuesto en el desarrollo científico y tecnológico. En estas épocas los inventos fueron muchos: la televisión, la radio, la difusión del cinematógrafo, los automóviles, el transatlántico, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, no solo se circunscribieron en el campo de la vida civil, sino también en el militar, ¿no? El uso de armamentos, bueno, de gran alcance, ¿no? Como las ametralladoras, los aviones de reacción que fueron empleados durante la Gran Guerra. Lo cual demuestra que la política de los países imperialistas por manipular los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos no solamente era para mejorar la calidad de vida de la población, sino principalmente para mayores beneficios económicos, por ende, más poder, más hegemonía sobre sus competidores, ¿no? A ver, ¿en qué medida estos avances repercutieron en el arte y la literatura? Bueno, decisivamente, ¿no? Pues porque el estilo y los temas de diversos escritores giraron en torno a este desarrollo. Esto lo comprobamos, por ejemplo, en la exaltación de las máquinas por parte de los futuristas, quienes alabaron la tecnología y dedicaron poemas a objetos como el automóvil, el cine, la locomotora, la bicicleta y otros medios. En el caso del cine, su impacto fue tan profundo en la literatura que se buscó en las obras una disposición cinematográfica, ¿no? De las narraciones, como la técnica del flashback, por ejemplo, ¿no? Un factor también destacado en el campo del conocimiento es el psicoanálisis de Freud. Sus teorías en torno al inconsciente son decisivas para poder entender, por ejemplo, la técnica del monólogo interior de James Joyce y la estética e ideología de los surrealistas franceses. Bien, ahora respecto a las luchas del proletariado y la ascensión del socialismo, también tenemos que decir que tampoco es posible entender el desarrollo de estos sismos sin entender en cuenta su relación con las luchas que llevaron adelante en esta época. Esta época, pues, los sectores más oprimidos buscaron reivindicar y buscaron cambios también de las estructuras económicas y sociales del capitalismo, ¿no? En su política de mercantilismo y
de explotación al proletariado, ¿no? Los obreros en todo caso. Podríamos sintetizar estas luchas que se llevaron adelante en distintas partes del mundo con el triunfo obtenido en la Revolución Rusa de octubre de 1917, donde donde bajo la conducción de Lenin, pues el partido bolchevique liquidó las estructuras de semi-feudalismo y de incipiente capitalismo que convivían con el dominio monárquico de los zares, y estableció las bases del socialismo a través de la dictadura del proletariado. La Revolución Rusa y la propuesta de una estructura socialista fueron de gran repercusión para los intelectuales y escritores de la época, pues algunos eran militantes decididos e impulsaron esta propuesta de cambio social a través de las obras y de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, Vladimir Mayakovsky, Bertolt Brecht, y también tenemos a André Malraux. A ver, muchos formaron parte del Partido Comunista, aunque algunos de ellos en forma conflictiva, como los padres del surrealismo, el existencialismo, ¿no? Por ejemplo, Jean-Paul Sartre. Otros fueron simpatizantes y también los opositores y críticos reaccionarios, ¿no? Hubo de todo. Sin embargo, lo que no se puede poner en discusión es que lo llevado adelante por la ex Unión Soviética durante la primera década se influyó decisivamente en el pensamiento, la estética y el accionar de muchos de los grandes escritores vanguardistas y por parte de los que vendrían después, ¿no? Recordemos también César Vallejo habla acerca de el tipo de estética que debe mantener un poema comprometido, ¿verdad? Un poema, la estética socialista. Muy bien, eso es en cuanto al contexto histórico. Ahora sí, vamos a hablar acerca del vanguardismo, y el vanguardismo, bueno, vamos a ver que se va a consolidar la concepción del artista como innovador y la idea de originalidad como la principal cualidad que va a dar relevancia a su arte, ¿verdad? Y eso vamos a sentirlo hasta el día de hoy, ¿no? Ya no importa mucho la obra, sino lo que importa es la originalidad, ¿no? Que sea innovador. Entonces, ahí vamos nosotros a ver que muchas de las obras que hoy día se conocen como amparte surgen de esta idea vanguardista, ¿no? De romper con lo establecido. Vamos a ver que también el término de vanguardia proviene de la expresión francesa avant-garde, me van a disculpar el francés, que señalaba a la tropa que iba a la cabeza del ejército. Su origen, por ende, es militar, ¿no? Claro, muy relacionado pues a la Gran Guerra también, ¿no? Posteriormente se empleó para nominar a aquellos artistas y escritores que iban delante en cuanto a su innovación, originalidad y experimentalismo, ¿no? La vanguardia es el conjunto de movimientos, escuelas y tendencias de propuestas y estilos variados y hasta contrarios, pero que al menos en el siguiente aspecto se puede poner de acuerdo, ¿no? En todos ellos hubo una profunda crítica a la tradición artística occidental y a una intensificación extrema de originalidad. A través de los experimentos formales, el rechazo de todo, total a cualquier elemento de la tradición. Claro, ya no queremos más romanticismo, ni que sea tan romántico, ni que sea tan realista, ni que sea tan didáctico, como lo era pues el romanticismo, el realismo y el neoclasicismo respectivamente. Bien, vamos a hablar ahora de las características del vanguardismo y vamos a ver, ¿no? La heterogeneidad. ¿Qué no quiere decir heterogeneidad de estilos? Bueno, es que no se puede hablar de una sola vanguardia, sino de diferentes movimientos o corrientes, los cuales también son conocidos como ismos. Estos ismos ya lo vamos a ver más adelante en un gráfico. Entre ellos, pues las propuestas estéticas van a ser diversas y hasta a veces van a ser opuestas. La originalidad y la innovación, vamos a ver como segundo punto, llevaron a sus extremos la propuesta de originalidad, la cual tuvo sus inicios en el romanticismo. En ese contexto se consolida la idea de que para ser un artista verdadero, pues hay que ser enteramente original, y por eso los vanguardistas comenzaron a experimentar con las formas, las técnicas, los recursos estilísticos y la propuesta de los temas, ¿no? Por eso destacó el carácter innovador. En rechazo a la tradición y las convenciones. Bueno, desde sus diferentes propuestas, cada uno de estos sismos se opuso a la tradición. Algunos plantearon de plano destruirla, quemar museos y bibliotecas, como lo propusieron los futuristas, así como dejar de lado la visión naturalista del mundo, ¿no? Y buscar una representación más profunda de la realidad. Por ejemplo, el cubismo y el expresionismo, ¿no? Que van a deformar de algún modo o van a dar con algunas pinceladas parte de la realidad, ¿no? Van a tratar de representarla. Donde incluso se abandone la idea de orden y el arte sea un mero juego sin sentido, ¿no? Por ejemplo, esto lo proponen los dadaístas.
o más bien que se muestren aquellos recónditos lugares de nuestro inconsciente e irracionalidad, como lo buscan los surrealistas. Entonces, vemos que los vanguardistas tuvieron una diferente relación con la tradición, pero en todos los casos en forma irreverente y crítica. Vamos a ver con el antisentimentalismo. Con ello no se quiere decir que la vanguardia se haya abandonado de los sentimientos, no, 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 sino que hubo una innovación en la manera de cómo estos fueron representados. Lo que se dejó de lado fue el sentimentalismo melodramático, que inundó muchas páginas de obras románticas y hasta realistas. En la vanguardia, en cambio, por herencia de la impersonalidad narrativa propuesta por Flaubert, las situaciones dramáticas o de profunda subjetividad eran narradas de manera impersonal, con un punto de vista objetivo que, como se puede comprobar en las páginas de Kafka, por ejemplo, o de Hemingway, que ya lo vamos a tratar en Hemingway y en otro video. Además, la deshumanización también se refiere como a muchos de estos autores evitaron escribir sobre sentimientos conocidos, ¿no? Tales como el amor, los celos o la nostalgia, y desarrollaron más bien un confuso juego de formas, de imágenes, de palabras, donde el protagonista era el lenguaje, ¿no? Por eso dicen que buscaban innovar con con el lenguaje. La rebeldía y la actitud iconoclasta, ¿no? La irreverencia artística de los vanguardistas no se limitó solo a la obra, sino que fue tomada como actitud y forma de vida. Muchos llevaron una vida excéntrica de viajes, aventuras y situaciones límite, así como actitudes, posturas y posturas anárquicas, ¿no? Ideológicamente estos artistas se nutrieron en buena medida del anarquismo y del voluntarismo, ¿no? Uno de estos rasgos paradigmáticos fue el de los surrealistas, quienes, con su propuesta de una vida sin normas, sin ataduras sociales, cometieron las más llamativas excentricidades, ¿no? Como el consumo de drogas, rituales anómalos, exposiciones nada convencionales. Bueno, son actitudes de los artistas. Vamos a ver la influencia del simbolismo francés ya para ir observando estas últimas características, ¿no? Dice la rebeldía mencionada antes fue de alguna manera influencia de los poetas malditos. Sin embargo, el mayor del legado de los simbolistas, desde el mismo Rimbaud o Mallarmé, fue el arte de vanguardia, ¿no? Que radicó en su propuesta estética. Así podemos encontrar las siguientes características de la poética simbolista, en mayor o menor medida, en ciertos sismos. El verbolibrismo, juego con los espacios en blanco de la página, ¿no? La poesía de las sensaciones, el abandono de lo natural, la búsqueda por crear mundos artificiales. También vamos a ver el tono sugerente, el hermetismo, una visión paradójica de la tradición. Bien, vamos a ver por último la influencia de las diversas expresiones artísticas. Tenemos en esta época, más que en ninguna otra época, era imposible entender un arte como la literatura, por ejemplo, sin considerar las otras, pues ellas surgieron paralelamente, interactuaron y se nutrieron de similares rasgos y propuestas estéticas. Por ejemplo, si pensamos en el cubismo, su nacimiento se encuentra en la pintura, con las obras de Picasso y Braque, y luego se desarrolla en la poesía. En el caso de los expresionistas y surrealistas, convergieron en su accionar literatura, pintura, cine, entre otras expresiones. Por lo general, estos movimientos albergan a artistas diversos, literatos, escultores, músicos, cineastas, pintores, quien incluso producían obras en forma conjunta. O sea, se reunían literatos, pintores, escultores, para poder generar pues un mensaje unívoco. Vamos a ver por último el hermetismo. Los vanguardistas, en su afán por la originalidad y la innovación, llevaron adelante los experimentos más radicales y casi siempre sus obras terminaron siendo algo oscuras para el lector común y corriente. Debemos mencionar que en esta época el arte se desliga completamente del gusto de la clase burguesa, la cual era por lo común la consumidora de obras literarias, las que en general se reconocía e identificaba, el cual ahora tenía que concentrarse al máximo para encontrar algún sentido a la obra. Como ejemplo podremos mencionar los laberintos alegóricos de Kafka, los monólogos interiores de Joyce, la literatura sin pensar de los surrealistas. Claro, ¿no? Ahí estamos observando el monólogo interior. Por último vamos a ver las características de esta característica, vamos a ver el empleo de nuevas técnicas y recursos, ¿no? Que vamos a ver que son el verbolibrismo, el juego con el espacio, la escritura automática, el cadáver exquisito, ¿no? En la narrativa vamos a ver que se va a dar el monólogo interior, la ruptura, el tiempo lineal. Por ejemplo, también vamos a ver el flashback, el collage, y vamos a ver la multiplicidad de perspectivas narrativas, que es otra de las innovaciones, ¿no? Muy bien.
Aquí les presento los sismos de vanguardia, ya ustedes pueden leerlo. Eso es todo, me despido, goodbye.